Doctor, Bueno, platíquenos cómo era usted de pequeño, a qué le gustaba jugar, con qué soñaba cuando era pequeño. bueno. Mira, yo nací en un pueblo muy pequeñito en el norte de Chile, en el desierto. Entonces teníamos una niñez muy fantástica porque el desierto era como nuestro patio y además estaba en un lugar muy industrial porque ahí se producía el salitre. Entonces nosotros siempre estábamos expuestos a esas enormes maquinarias que había, donde había que procesar el sistema de procesamiento del salitre era bastante engorroso y complicado. Entonces todo eso estimulaba nuestra imaginación de una forma muy notable porque esas tremendas plantas que había nos impresionaban mucho. Y además en esa época estaba todo el asunto de la carrera espacial como que estaba recién empezando, te fijas, entonces uno, incluso en el cine me acuerdo que daban esos cortos de Flash Gordon con esos cohetes que ahora resultarían completamente ridículos, pero que uno se emocionaba mucho al ver esas cosas. Entonces jugábamos básicamente a eso, o sea, a que andábamos en una nave espacial, qué sé yo, y en el desierto ahí explorábamos planetas, digamos, desconocidos. Y también en forma más práctica, gracias a la ayuda de mi padre trabajaba ahí en esas plantas de extracción del salitre. En un gallinero que había en la casa realmente construimos un pequeño laboratorio. Entonces ahí tú hacías cosas simples, digamos, reactivos inofensivos. Entonces, pero de rato como que empezaba ya a tener algún contacto con ese tipo de química, digamos, que era muy, muy típica de allá, de ese pueblo en particular. Sí me gustaban las matemáticas desde chico y sí tenía facilidades para eso, pero a nivel, como se llama, normal, pues sin ninguna cosa del otro mundo. Ahí no se notaba ningún interés, digamos, por la ciencia ni nada a esas alturas. Y bueno, ya decía que desde pequeño montó el laboratorio en su casa, pero ¿recuerda cuál fue como el primer contacto con la ciencia o qué fue lo que hizo que despertara su interés por la ciencia? No, que tal vez es una historia interesante porque mi contacto con la ciencia no fue así, digamos, de que yo cuando chico haya leído a Carl Sagan ni esas cosas, sino que fue un proceso muy paulatino realmente, que básicamente empezó con la ingeniería, o sea, porque yo estudié ingeniería química primero, ¿ves? Entonces me fui, bueno, digamos, las matemáticas siempre se me dieron razonablemente bien, después en la secundaria la física y la química también se me daban bien, y entonces me pareció lo más natural entrar a estudiar ingeniería química en la Universidad Santa María en Valparaíso. Y eso, fíjate que ahí es una cosa interesante que me ha hecho pensar en la importancia de la divulgación de la ciencia. Porque en esa época, cuando yo estaba en Chile, digamos, serían los años 60, 65, digamos, uno no tenía idea, por ejemplo, de que había una carrera en física en la Universidad de Chile en Santiago. Entonces uno empezaba acercándose asintóticamente a algo que le interesaba a través de la ingeniería. Y entonces ahí en ingeniería tuve profesores de física muy motivadores, digamos, lo mismo en el colegio, en la secundaria, realmente profesores de física y química muy motivadores. Y entonces poco a poco me fui interesando en la física, pero de una manera todavía muy ingenieril, o sea, no era una cosa muy formal, digamos, ni precisa. Y terminé mi carrera en ingeniería química realmente haciendo tesis y todo, lo cual significó realmente perder como 3 años. ¿Okay? Entonces ahí se notaba la falta de divulgación científica en esos tiempos, que realmente uno se da cuenta de que es algo que es importante de hacer. Y entonces terminé la carrera de ingeniería, me casé en ese momento y mi suegro me conectó con gente de la Universidad de Chile, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, donde uno podía estudiar una licenciatura en física y te reconocían los 3 primeros años por haber estudiado ingeniería. Entonces ahí realmente empezó mi interés real y mi formación en física realmente. O sea, como te digo, esa es una cadena así de sucesos afortunados tal vez que empezaron de la ingeniería química y terminaron en la licenciatura en física.
Y después de ahí ya fui a estudiar a Estados Unidos gracias al apoyo también de muchos maestros que tenía yo ahí que veían que tú tenías alguna chance de hacer algo razonable en ese campo, ¿no? Y bueno, empezó por estudiar física, y a lo largo de su trayectoria académica ha cambiado muchas veces su línea de investigación. O sea, hacía cosas de física de partículas, y últimamente he visto que publica cosas de física de materiales cuánticos topológicos. Pero en realidad, si te cuento la historia, vas a ver que no es un cambio radical. Yo diría que todo lo contrario, es aterrizar lo que uno hacía antes en algo muy concreto, como es algunos materiales en materia condensada. Lo que pasa es que nosotros en el año 2000 más o menos hicimos un par de trabajos más o menos relativamente citados en la literatura, relacionados con la posibilidad de que la gravedad cuántica, debemos modificar el espacio-tiempo, o el espacio en particular, produciendo una especie de granularidad, así como si el espacio fuera un medio. Entonces eso de alguna manera inducía la posibilidad de tener una violación de la simetría de Lorentz. Entonces, por ese lado de partículas yo empecé a estudiar aspectos en ese sentido, digamos. Lo cual, estrictamente hablando, desde el punto de vista de partículas, es como un crimen que uno comete, ¿no? Porque ahí obviamente todo el mundo cree que, o sea, está convencido de que la simetría de Lorentz es fundamental. Sin embargo, por estas razones que vienen de ese interés de cuantizar la gravitación, podía existir la posibilidad de que hubieran violaciones muy pequeñitas de la simetría de Lorentz. Entonces ahí de hecho hay una cantidad de literatura enorme, y la gente ha inventado el modelo estándar extendido, por ejemplo, que te permite sistematizar todos esos estudios. Y entonces sucede que en sólidos la violación de la simetría de Lorentz es natural, porque tú tienes una red ahí, entonces obviamente la simetría de traslaciones ya se viola, la simetría de rotaciones también. Y además existe un tipo de sólidos en los cuales el comportamiento efectivo, digamos, del sistema se puede describir con métodos que son totalmente típicos de la física de altas energías. O sea, existen excitaciones tipo Dirac, tipo Majorana, etcétera, que tú estás muy familiarizado si vienes del otro lado, digamos. Entonces, por eso digo que el cambio a estos materiales en física del estado sólido es como una realización práctica de la violación de la simetría de Lorentz, donde los parámetros están dados por el sistema, digamos, no hay que preocuparse que las violaciones sean muy pequeñas. O sea, es un aterrizar práctico de esas ideas más abstractas que uno tenía, y que probablemente al final nunca van a ser ciertas, ¿no? O sea, hasta el momento nadie ha encontrado violaciones de la simetría de Lorentz en física de altas energías, y lo más probable es que no encuentren, ¿no? Entonces, en ese sentido, el cambio, como te digo, no ha sido muy drástico, sino que es como una consecuencia natural de algo que uno trata de aterrizar en forma más práctica, entre comillas, ¿sí? Doctor, ¿y de qué es de lo que se siente más orgulloso? ¿Cuál considera que ha sido su mayor logro académico, científico? Bueno, ahí hay varios tipos de satisfacciones que uno puede encontrar, ¿no? O sea, una de ellas, por supuesto, es que tu trabajo sea más o menos reconocido por la comunidad, ¿ok? Y eso me ha pasado con 2 o 3 trabajos justamente que hicimos alrededor de los años 2000, con varios colaboradores, digamos, que sí han tenido una cierta repercusión justamente en este asunto de proveer una base un poquito más fundamental de esas ideas de violación de Lorentz. Entonces es un logro y una satisfacción. Otra satisfacción importante es que cuando tú ves que tus estudiantes, digamos, se desempeñan bien, digamos, lo hacen bien como investigadores posteriormente. Y una última satisfacción más íntima, yo diría, que se da con mucho más frecuencia,
es cuando tú te planteas un problema que a ti te parece interesante, entonces empiezas a batallar con el problema, nada funciona, todo es el caos absoluto, sufres ahí bastante, te despiertas en las noches con alguna idea que a lo mejor puede funcionar, y de repente entonces todo se arma y tú te das cuenta que ahí está la solución del problema y ya puedes entender lo que está pasando y ya lo logras, ¿no? Entonces, esa es una satisfacción que realmente se da con mucha frecuencia cuando uno termina de completar algo que empezó, digamos, que al final puede que ni sea interesante en general, pero para uno es una gran satisfacción ese tipo de cosas, ¿ves? Doctor, yo sé que usted hizo una estancia con el premio Nobel Julian Schwinger, sí. Platíqueme, ¿cómo fue esta experiencia? Sí. Bueno, en primer lugar hay que hacer notar que uno no trabaja con Schwinger, sino que uno trabaja bajo su dirección, digamos, ¿ok? Lo que de alguna manera significa que te incorporas a su grupo, y eso es lo importante. Entonces yo llegué a la Universidad de California a Los Ángeles en 73, y ahí por supuesto Schwinger se había mudado de Harvard hace como unos 2 o 3 años atrás, y por supuesto me hicieron tomar su curso de mecánica cuántica, digamos que era... Y ahí me fue bastante bien justamente, pero gracias a la buena preparación que yo traía de mis estudios de licenciatura en Chile, o sea, eso fue realmente fundamental. Y en ese tiempo yo empecé a trabajar con Sakurai, J.J. Sakurai, que es el autor de ese libro de mecánica cuántica súper conocido, bueno, y muchas otras cosas más. Y entonces incluso publiqué un trabajo a raíz de un problema que él me sugirió, y estábamos con él, sí que uno trabajaba más directamente, o sea, Sakurai pasaba por tu escritorio, te preguntaba qué estabas haciendo, te decía cosas concretas y todo. Y resulta entonces que al cabo de un año, bueno, en ese momento Schwinger tenía 3 postdocs que había traído de Harvard, o sea, eran estudiantes de él que habían graduado en Harvard, y por supuesto Harvard, la calidad de los estudiantes era bastante mejor que de las otras universidades. Y entonces estos postdocs como que fungían como conexión, digamos, entre nosotros, los estudiantes, y Schwinger, que era el mero profesor ahí. Y entonces al cabo de un año más o menos se acerca uno de estos muchachos, yo sí los conocí, tenía buenas relaciones con ellos, y me dice Schwinger que si yo quiero puedo trabajar bajo su dirección. Y entonces te daba la chance de ver si tú estabas interesado. Entonces eso para mí fue un gran problema, porque justamente en ese momento Sakurai iba a ir de sabático al CERN y se las había arreglado para que yo también fuera como estudiante. Y ahí entonces se generó un gran problema, porque yo ya me había casado, tenía 2 hijas, y mi esposa y yo estábamos ahí en Los Ángeles recién llegados, sin conocer demasiado la situación y todo. Entonces eso me planteó un problema serio. Yo creo que es uno de los problemas más complicados que he tenido que decidir, porque, digamos, ir para allá significaba seguir trabajando con Sakurai, dedicarme a la fenomenología probablemente, pero con la familia era bastante complicado moverse, ¿no? Y por otro lado, la posibilidad de trabajar con Schwinger era bastante interesante. Entonces, finalmente decidí que debido a que yo iba a regresar, digamos, a Chile en ese momento, me era más conveniente tener una formación más teórica que fenomenológica. Y entonces decidí, quedarme ahí bajo la dirección de Schwinger. Entonces Schwinger básicamente te proponía un problema que tú tenías que trabajar en él, y siempre te decía, you can talk to the boys. The boys eran los postdocs, entonces ahí te abría la puerta para que platicara con ellos, porque platicar con Schwinger mismo era bastante difícil. Esa es la historia que siempre corre, ¿no es cierto? Que todos sus estudiantes hacían cola un cierto día para ver si los podía recibir o no, y muchas veces no los recibía. Pero una vez que platicabas con él era demasiado paciente, ahora lo veo,
comparando cómo es uno con sus estudiantes. Y sí te escuchaba y te daba alguna sugerencia más o menos concreta, pero como digo, no era muy fácil hacerlo, pues. Entonces, un contacto un poco, bueno, después entonces yo me gradué y ahí sí que ya hubo un contacto un poco más directo, porque la idea era que los graduados, bueno, yo también o sea, seguía siendo un postdoc en el grupo por un año más. Y entonces ahí la idea era que después de las clases, Schwinger daba clases los lunes y viernes a las 12 entonces. Entonces los viernes después de las 12, todo el grupito, incluyendo los postdoc y algunos invitados que a veces había, iban a comer con Schwinger ahí a un restaurante cercano en Westwood, digamos, que era lo que quedaba cerca de UCLA. Y ahí entonces había un poco más de contacto directo, digamos, pero eso básicamente. Y bueno, ya decía que Schwinger era muy paciente. ¿Usted cómo es como profesor? ¿Usted es paciente? Eso tiene que preguntar a los estudiantes. Uno siempre cree que pero a veces no, uno trata de ser lo más paciente posible. Claro, aquí el sistema es distinto, porque uno está mucho más en contacto con los estudiantes directamente y todo, y no era lo que pasaba allá, digamos. Bueno, también hay mucho, como te digo, Sakurai en ese sentido era mucho más accesible. Es un asunto tal vez de el respeto, pues, que impone una persona así como él, que bueno, además siempre Schwinger fue muy modesto, nunca se jactaba de cosas, o sea, realmente una persona muy notable en ese sentido. Y bueno, también hace ratito nos comentó de su esposa y de sus dos hijas. ¿Su esposa y sus hijas se dedican a la ciencia? No. Mi esposa prácticamente está en la administración. De hecho, trabajó con la UNAM en el instituto algún tiempo, cuando el doctor Castaños era director y en los primeros tiempos del profesor Frank. Y mis hijas no, se han dedicado también a la ingeniería, básicamente una y la otra a diseño de alguna manera, si no logramos entusiasmarlas por el lado científico. Doctor, en estos tiempos, ¿por qué considera que es necesario seguir haciendo ciencia básica, que sabemos que no tiene un impacto social de manera inmediata? Bueno, me imagino que te refieres entonces a la ciencia aplicada, que se supone que tiene impacto social. En primer lugar, es muy difícil hacer la diferencia entre ciencia básica y ciencia aplicada, yo pienso, ¿no? Incluso hay ciencia aplicada que nunca ha producido nada socialmente inmediato, digamos. ¿Okay? Entonces la idea es que, como es sabido, digamos, a lo largo de la historia, todas las grandes desarrollos tecnológicos que en efecto han redundado en aplicaciones prácticas de utilidad, tienen su raíz en la ciencia básica. Entonces, en ese sentido, es importante seguir haciendo este tipo de investigaciones, ¿no? Y además la ciencia, yo la veo como un proceso así colectivo, ¿ves? En el cual es muy importante el hecho de que haya gente, aunque no produzca los cambios básicos fundamentales, que esté trabajando en eso. Eso es lo que pasa de hecho, o sea, hay un conjunto de conocimiento así que está circulando a través de las publicaciones, de los encuentros, las discusiones de la gente, en el cual cada uno de nosotros colabora en una forma relativamente mínima, ¿no? Y de repente de ese conjunto de conocimientos que anda ahí, surge alguien que, digamos, arma las partes del rompecabezas y produce realmente la idea fundamental que cambia de alguna manera, cambia, digamos, radicalmente la manera como se conciben las cosas, y así se producen los avances, así en pasos claramente discretos, ¿no? de la ciencia. Entonces, y ahí confluye de alguna manera importante la ciencia básica. ¿Okay? Entonces eso más o menos es
yo creo que habría que decir, ¿no? Doctor, ¿y por qué decidió venir a la UNAM a trabajar cuando pudo quedarse en Estados Unidos o regresar a Chile? ¿Qué vio de especial en la UNAM? Bueno, quedarse en Estados Unidos no era tan fácil, de hecho. Por eso ahí se nota que hay grados y grados de circuitos internos de la gente. O sea, además nosotros queríamos volver a Chile justamente porque, digamos, de ahí nos mandaron, tuvimos una beca del CONICYT de allá, entonces parecía natural. Y de hecho volvimos a Chile en el 79. Pero la situación allá estaba bastante catastrófica desde el punto de vista económico. ¿Okay? Entonces, mi esposa, por ejemplo, tuvo graves problemas en conseguir, nunca logró conseguir trabajo allá en Chile, o sea, y además que se suponía que era la época del boom y que toda la economía estaba mejorando y todo. Por ejemplo, cuando estuvimos como estudiante en Estados Unidos, ella se las arregló muy bien, o sea, empezó a trabajar en una empresa de lo más bajo posible y llegó a ser, como se llama, alguien importante en la administración de la empresa. O sea, entonces, eso que pasaba en Estados Unidos, en Chile, en ese momento no se dio en absoluto. Y por esa razón, básicamente, empezamos a buscar posibilidades en otros lados. Y en ese tiempo yo me acuerdo haber leído una carta, un escrito del CONACYT, digamos, donde decían que iban a impulsar la investigación y una serie de cosas. Entonces nos pareció muy llamativo la posibilidad de venir por acá, además que tenemos el idioma y todas las cosas. Y entonces escribí yo a varias partes, incluso postulé al CINVESTAB, a la UNAM. En esos momentos el salario del CINVESTAB creo que era un poquito menor que aquí en la UNAM, entonces que esta vez voy a decidir por el dinero, y por eso, digamos, terminé aquí en la UNAM, y bueno, de lo cual estoy muy feliz de haber escogido realmente, porque yo no tenía idea, nunca había visitado la Ciudad de México, nada, fue una elección así bastante poco, con poca base, digamos. Afortunadamente resultó todo muy bien. Y bueno, ¿qué ha representado para usted? Porque pues ya lleva en la UNAM, sí, y en particular años. aquí en el Instituto de Ciencias Claro. Nucleares, 43 años. Bueno, para mí la UNAM realmente ha sido mi segunda alma mater, que me ha dado todas las posibilidades de desarrollarme en el trabajo, ¿no? Y siempre me ha apoyado en todo lo que se ha podido. Entonces yo realmente le estoy muy agradecido a la institución en abstracto y también a la gente en particular de aquí del instituto que ha hecho posible, digamos, mi venida en primer lugar y mi estancia después, mi permanencia, digamos, acá. Como dice ahí, cuando uno sale de la UNAM ahí por la zona cultural, hay un letrero en el puente que dice: la UNAM es tu casa. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, digamos, y estoy muy orgulloso de haber trabajado en este instituto, digamos, que más o menos lo he visto, ¿no? Cómo ha evolucionado desde los primeros tiempos hasta lo que es ahora, que es un instituto con muy excelente productividad, donde se practican, digamos, diferentes áreas con mucho éxito en general. Entonces esa es una gran satisfacción haber podido estar acá en este lugar en particular. Y ya casi para concluir esta charla del día de hoy, me gustaría saber, si usted no hubiera sido científico, ¿a qué le hubiera gustado dedicarse? Yo creo que me habría gustado trabajar en la NASA y ser ingeniero espacial para tener que ver con todo este asunto de los viajes hacia el espacio, ¿no? Que es una cosa muy llamativa y que probablemente va a ser muy interesante en los años venideros en que ya no estaremos por estos lados, pero ni modo. Doctor, ¿y qué consejo le daría a los jóvenes que están viendo o están leyendo esta entrevista y que les gustaría dedicarse a la ciencia, pero que tienen ciertos temores? Sí, bueno, primero tienen que decidir qué tipo de ciencia quieren hacer, ¿no es cierto? O sea, el tema, sí, y eso también es hay una amplia gama, pues la ciencia así en abstracto es bastante general.
Y entonces yo creo que lo importante es que uno esté convencido de que eso es lo que lo motiva y realmente lo que te parece como un aspecto muy importante de tu vida, ¿no? O sea, que sea realmente algo que te llame la atención y que estés dispuesto a invertir tiempo y esfuerzo en eso, ¿no? Y también que hay que trabajar mucho. De hecho, la gente más capacitada para todas estas cosas es la que más trabaja. O sea, uno piensa siempre que esa gente está sentada ahí y le caen las ideas del cielo. No, eso es totalmente absurdo. Entonces nosotros que somos más normalitos tenemos que trabajar todavía más aún para incluso lograr menos, ¿no? O sea, y también tienes que ver si realmente tienes capacidades básicas para lo que escojas, ¿no? O sea, uno tiene que ver que más o menos se las arregla con las herramientas fundamentales que va a necesitar. Otro problema que uno enfrenta es de la familia. Usualmente te dice que no vas a poder sobrevivir si te dedicas a una carrera de ese estilo. Entonces, yo antes pensaba que eso no había que tomarlo en cuenta, pero ahora dado el hecho de que, digamos, las plazas académicas en general, digamos, por ejemplo, en física son bastante más escasas. Es más difícil encontrar trabajo en la academia, entonces a lo mejor habría que tener más en cuenta los temores de las tías, primas y abuelas y mamás que te indican esas cosas. Por otro lado, también se abre la posibilidad y uno tiene que estar abierto a eso probablemente a buscar trabajo una vez que uno se ha formado científicamente fuera de la academia. O sea, aquí en México a lo mejor todavía es un poco incipiente, pero se tiende a que físicos en particular puedan hallar trabajo en campos fuera de la academia, y eso es una cosa que uno tiene que tener presente. Sí me he dado cuenta, fíjate que muchos chicos son muy razonables en ese sentido. O sea, yo he tenido estudiantes que, por ejemplo, muy buenos estudiantes que han dicho, mira, yo, veo que en la academia está muy difícil, entonces me voy a dedicar a la computación, por ejemplo. Han terminado como de licenciatura en física, hacen una maestría en computación y les va muy bien. O sea, otros que directamente la licenciatura empiezan a trabajar en alguna empresa ingenieril, por ejemplo, o en bancos incluso, donde los físicos realmente son muy bienvenidos. O sea, la formación que te da una carrera científica es muy amplia, te permite razonar y crear cosas por tu cuenta, no solamente aplicar la formulita como uno a veces lo hace en ingeniería, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, tiene esa vertiente la formación científica que cada vez empieza a ser más reconocida, y entonces eso da esa salida, digamos, en el caso de que la academia no funcione adecuadamente, ¿no?